amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en Onda Digital Televisión. Y este es el programa Reactivemos la Odontología. Muchas gracias a todos los amigos que nos escriben, gracias a los colegas, al público que nos siguen, gracias. Realmente leer sus mensajes a la gran comunidad de Reactivemos la Odontología que día a día crece, a nuestros amigos de Argentina, gracias. A nuestros amigos de México, gracias. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un super programa, pero este es un super programa así, recontra especial. Vamos a estar hablando con la doctora Arabella Atto. Ella está desde la ciudad de Piura, ella es implantóloga, y vamos a estar hablando sobre la cirugía guiada con carga inmediata. ¡Wow! ¿Qué tal tema? También va a estar el doctor Armando Fernández, el doctor Armando Fernández, porque es recontra buscado. Él es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, y vamos a estar hablando de eso que es tan a ver, ¿cuál sería la palabra tan atípico, tan controversial? ¿Tratamiento de ortodóntico temprano o tratamiento a tiempo? Así que así está el programa. Como siempre, quiero dar las gracias al colectivo DISTE, todo lo que es impro, llámanos ya, dice el colectivo Fantasma, dedicados a las habilidades blandas, visitan taller de teatro, impro, stand comedy, comunícate con ellos solo por el WhatsApp al 925-678-792, dice. A Sofía Fashion Store, dice la moda, renueva tu estilo con diseños únicos y envíos rápidos, estés donde estés. Llámanos al 935-726-803, Sofía Fashion Store. Como siempre, a la Asociación de la Bienaventuranza. Todo lo que usted pueda llevar alegría, brindando una vida digna a quienes más nos necesitan, todo lo que usted pueda donar, puede llevarlo a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima, o puede llamar al 971-321-142. A Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Llama ya, saca tu cita al 5620254 y pregunta por tu diseño de sonrisa. Como siempre, Reactivemos la Odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Y más, empoderando al odontólogo. Me parece que ya entró el doctor Armando Fernández. Doctor, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yuri? Qué gusto. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa, qué gusto verlo en los tiempos, doctor, que tengo gusto de tenerlo. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar contigo en tu programa. Doctor, poder tenerlo acá en el programa, definitivamente, usted se hace a los tiempos, lo hemos invitado mañana, tarde y noche, y me dicen, no, estoy ocupado. No, al contrario, siempre a tu disposición, encantadísimo. No, el doctor Armando Fernández realmente es un profesional recontra generoso, de verdad, yo le agradezco porque alguna vez ahí me he hecho unas recomendaciones ahí por unos pasitos, así que le agradezco, doctor. Bueno, doctor, vámonos de frente al tema porque el tiempo corre. ¿Cómo es eso del tratamiento ortodóntico temprano o el tratamiento a tiempo? Hay muchas cosas que son un poco complicadas para entender por parte de los padres principalmente, ¿no? Existe un proceso de crecimiento normal, o sea, hay un curso dentro del crecimiento normal de un individuo, y hay algunos eventos dentro de este cambio de la cara, de los maxilares, de los dientes, que normalmente generan preocupación en los padres, ¿no? Y la primera duda que tienen los padres es saber si ese es el momento adecuado para poder colocar algún tipo de aparatos en sus niños, ¿no? Y lo que tenemos que saber es diferenciar muy bien, y es que lo que estamos viendo es un evento normal dentro del crecimiento y desarrollo, o si realmente se trata de un problema, ¿no? No sé si tendrás a mano alguna de las láminas que compartí. De las imágenes, ojalá. A ver, nuestro director, nuestra productora, nuestro director, a ver si pueden ayudarnos con eso, y mientras las pasan, Doc, vamos conversando nosotros, o sea, ahí estamos hablando del diagnóstico, básicamente, ¿no?
Así es, hay un curso normal, cada individuo crece de una manera muy particular, tenemos variaciones, tanto en la edad, en la forma, en el tamaño, pero seguimos un rumbo que nos permite establecer cuáles son los parámetros de normalidad, ¿no? Entonces, muchas veces los niños o los padres, que son los que van a las primeras consultas, están obviamente preocupados porque ven que algo se está yendo dentro del parámetro normal, ¿no? Entonces, si está creciendo mal la mandíbula o crece mal la maxila o ven que hay una alteración en el rostro, entonces ahí existe la primera preocupación, ¿no? De ver si tenemos que colocar o no algún tipo de aparatos, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente lámina, porfa, de la... Así tenemos la Que siguiente. la- ¿Qué debemos esperar del crecimiento normal, ¿no? Ajá, Lo que... esto, doctor, yo Dime. le pregunto, un papá o una mamá o un cuidador es, ¿cuál es el primer momento de alarma? O sea, ¿hay alguna, o solamente porque en un momento mi hijo o mi hija, su maxilar es pequeño o tienen los dientes torcidos? ¿Mm? ¿Cuál podría ser el primer síntoma o signo? O el primer motivo de que yo, oh, esto tengo que llevarlo a la consulta. Lo que pasa es que conforme empiezan a erupcionar los dientes y la primera fase de la erupción Ujú. puede tener alteraciones también. Entonces tiene que haber una secuencia que esté dentro más o menos de la fórmula normal, ¿no? Y dentro de esta secuencia de la fórmula normal, nosotros establecemos que los dientes se vayan posicionando de manera adecuada. Los otros factores que van asociados, que por ejemplo los papás ven que la mandíbula es muy pequeña, que la maxila es más grande, que el perfil es demasiado convexo, que los ojos están muy separados, ¿no? Y normalmente pues echan la culpa, pues, ¿no? ¿A quién salió? ¿A la familia de ella? ¿A la familia de él? ¿No? Entonces, ¡Qué sí, buena! ¡Qué buena, pero Doc! Entre ellos sin echan la ánimo, culpa. sin ánimo de entrar en, digamos, en contradicción, son cambios que son Ah, normales. mire. Entonces, dentro de esta historia de los cambios O normales, sea, todas esas se van fotos, a ¿no? dar, Todas esas fotos que estamos pasando, sí, ¿no? Sí. se van a dar algunos eventos que se consideran que no deben causar alarma, ¿no? O sea, no deberían causarnos preocupación. Las primeras consultas son importantes, no solo para poder determinar de que necesitamos colocar algún tipo de aparato, sino muchas veces para tranquilizar a los padres y hacerles saber que ese no es todavía el momento adecuado para colocar algún tipo de aparatología, ¿no? Recordemos que lo más difícil de mantener, porque muchos niños a veces se ven motivados por la moda, ¿no? En el colegio alguien En usa el aparatos salón. en el salón, entonces ellos quieren también que les coloquen algún tipo de aparatos porque les parece curioso, les parece raro. Pero lo más difícil de mantener realmente en los pacientes, sobre todo en los niños, es la paciencia y la colaboración. Entonces, si nosotros iniciamos un tratamiento temprano, sin un objetivo claro, lo único que estamos haciendo es agotar esa colaboración que probablemente la necesitaremos más adelante, ¿no? Y claro, Ujú. efectivamente. Doctor, ¿y cuál es ya, esto, imaginemos que yo veo a mi hijo o a mi hija que sí tiene los dientes torciditos, eh, Ujú. tengo que visitar al cirujano dentista de mi elección, tengo que, por eso yo siempre le digo, la Sí, prevención, visite, ¿no? Porque va a ser sí, esto, va a ser mejor en todos los sentidos, en el económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál así es. serían cuáles serían, yo como dentista general, hasta dónde puedo manejarlo o cuándo es que Ujú. decido derivar? Claro. Existen algunos eventos que son normales y hay una imagen ahí donde está una niña de perfil donde se ven los dientes que están separados. No sé Ajá. si la pudiéramos ubicar. A este lo llamamos nosotros la etapa del patito feo, ¿no? En base a este cuento de este patito que no se hallaba con los demás dentro del estanque, hasta que se da cuenta pues que no era un patito, se transforma en un cisne hermoso, ¿no? Entonces, esa es una fase de Exacto. transición y en esa fase de transición normalmente es donde los papás más se preocupan porque ven que los dientes están saliendo de manera desordenada. Pero nosotros sabemos dentro del proceso que esto es un estadio normal.
y que más bien es peligroso. Si observamos la imagen que está ahí, aprovechando esta figura, y vemos una radiografía panorámica, que es probablemente uno de los primeros elementos que nos permiten a nosotros tener una idea de lo que está pasando en el interior de los dientes. Cada uno de los dientes está tomando un eje completamente diferente. En la parte superior, o sea, los que más se aproximan hacia el medio, tenemos la primera dentición, que son dientes permanentes algunos, y los dientes temporales o dientes de leche que están todavía por caerse. Y en la parte de abajo, como si fueran los repuestos que están empezando a querer salir debajo de los otros dientes, observamos los dientes permanentes. Entonces vemos que por la parte interna hay una gran cantidad de dientes que están todavía a la espera de erupcionar, de nacer dentro de la boca. Si nosotros enderezamos los dientes de manera muy temprana, teniendo a estas piezas que están en el interior todavía en el hueso, corremos el riesgo de causar daño en lugar de causar un beneficio con el paciente. Entonces podríamos generar reabsorciones radiculares, pérdida de piezas dentarias. Entonces no hay que alarmarse mucho porque los dientes no se encuentren en una buena posición, dependiendo obviamente del estadio o del momento en el que se evalúa al paciente. En este estadio, como te digo, del momento del patito feo. Hemos agrupado 6 condiciones, obviamente podrían haber particularmente más, pero hemos agrupado 6 condiciones que podrían causar algún tipo de alarma y que podrían condicionar un tratamiento temprano. La primera de ellas es un apiñamiento dentario muy, muy exagerado, muy marcado. O sea, teníamos la posibilidad de que si no tratamos de aliviarlo a tiempo, si no damos una solución pronta ya en la fase inicial, podríamos perpetuar esto y generar condiciones cuando ya el niño está más grande, cuando entra a la adolescencia o entra a la adultez, que pueden hacer que haya como una memoria dentro de los ligamentos que van a unir cada uno de los dientes. Entonces tratamos de suavizarlo, por eso aprovechamos a veces el espacio de diferencia que hay entre los dientes permanentes y los dientes temporales. El segundo evento son las inclinaciones muy marcadas de los dientes, donde los dientes están tan salidos, y esto es una prueba que pueden hacer los papás en casa o incluso nosotros también. Colocamos la palma de la mano en el mentón y el resto en la otra parte en la punta de la nariz. Si nosotros sentimos que los dientes del paciente causan ahí impresión o lo sentimos en la palma de la mano, es un factor para poder determinar que efectivamente podríamos tener problemas más adelante, porque si este niño sufre un accidente, va de rostro contra una caída, ¿no? Lo primero que va a hacer es fracturar los dientes. Entonces es la segunda condición con la que nosotros podemos determinar un tratamiento temprano. La tercera es en el caso de las mordidas cruzadas. En las mordidas cruzadas tenemos obviamente que ampliar los maxilares y esto es mucho mejor hacerlo en una fase temprana, cuando los huesos todavía están separados con una sutura que todavía no ha terminado de unirse, ¿no? El cuarto estadio son dientes retenidos, y cuando encontramos dientes retenidos tenemos que ver la manera de liberarlos para poder hacer de que puedan entrar en boca, obviamente siempre y cuando sea posible, ¿no? El quinto es las clases 3, que son probablemente las únicas entidades en las que tanto maxila como mandíbula no crecen normal. Normalmente la mandíbula crece un poco más que la maxila, o hay una combinación de las dos. Entonces ahí lo que hacemos es tratar de generar tratamientos que mejoren el crecimiento de los huesos para que estos puedan tener un mejor rumbo y una mejor coordinación para que el paciente pueda llegar a establecer una mejor relación de sus dientes, ¿no? Y el sexto, que es probablemente el más difícil de poder determinar, son los problemas psicológicos, que esto ya es un tema muy individual. Eso tiene que ser medido individualmente con cada paciente, porque cada paciente en ese sentido es un mundo. O sea, algo que probablemente a un niño no le afecta, a otros sí lo puede estar mortificando y puede generar la necesidad de un tratamiento temprano, ¿no? Del bullying en el colegio es un tema muy, muy particular, ¿no? Muy serio, muy serio, muy serio. Estimados amigos, estamos conversando con el doctor Armando Fernández. Él es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, y estamos conversando sobre el tratamiento ortodóntico temprano o tratamiento a tiempo, ¿no? Lo que muchos padres, muchos cuidadores
no saben cuándo, en qué momento, qué es lo que va a definir exactamente para que yo empiece mi tratamiento temprano de ortopedia o de ortodoncia. Entonces, doctor, yo le quería hacer una pregunta, que están entrando preguntas, entonces, Sí, claro. Ujú. vamos a hacer una pregunta del público. Doc, ¿le parece? Dice Sí, el doctor, genial, muy buenas gracias. tardes. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre la ortodoncia y la ortopedia? A mi hijito le Ujú. han dicho que necesita un aparato suelto y no los braques pegados. Ajá. Ujú. Interesante. El tratamiento ortopédico está dirigido a normalizar las estructuras de soporte de los dientes, es decir, las bases óseas. Entonces son aparatos que lo que tratan es de generar cambios dentro de la forma y el tamaño, tanto de la maxila como de la mandíbula, ¿no? El tratamiento ortodóntico, que viene de odontodiente, está más dirigido a la corrección individual o específica de cada uno de los dientes dentro de esta arcada. Entonces, si yo, por ejemplo, como mencionábamos en las clases 3, tengo una maxila que está creciendo a un ritmo menor que la mandíbula, entonces lo que tengo que tratar es de estimular el crecimiento de la maxila. Para ello hay aparatos ortopédicos, máscaras de protracción que van a traccionar la parte media de la cara, haciendo que ahora la maxila vaya creciendo a un ritmo más acelerado o que tome una dirección de crecimiento de mayor diferencia que la mandíbula, que permita que las dos estructuras se normalicen. Entonces, el tratamiento ortopédico está dirigido a normalizar las bases maxilares y mejorar las condiciones anatómicas para que los dientes puedan luego ordenarse. El tratamiento ortodóntico está más dirigido Excelente, al ordenamiento de las piezas dentales. excelente, excelente, doctor, excelente. Ya, bueno, aquí dice, doctora, ¿hasta qué edad puede mi hijo puede usar aparatos de ortopedia? Mientras haya crecimiento. Normalmente en varones el crecimiento a veces se extiende hasta los 14, 15 años, ¿no? En algunos casos en mujeres hasta los 12, 13 años, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que mientras más nos acercamos al fin de este pico, porque es una curva en la que tenemos un crecimiento máximo, mientras más cerca estamos al fin de esta curva, los resultados ya no van a ser tan favorables como el hecho de haber empezado el tratamiento un poco antes o cercano al pico máximo de crecimiento puberal, ¿no? Doctor, mire, hay una pregunta, esta pregunta es esto ya de colega, mire lo que nos esto, doctor Ok. Gabriela nos pregunta, doctor, muy buenas tardes, ¿cuál cree usted que sería o qué haría que nosotros intervengamos en un tratamiento de ortodoncia? O sea, bueno, lo que entiendo es que qué justificaría que nosotros pongamos brackets, dice, ¿no? O sea, hay un Claro. diagnóstico. Bueno, lo En dejo. ¿Inicia la la, pregunta, doctor? sí, claro, sí. En la primera fase, en donde vemos el tratamiento temprano, debemos tratar de limitar el uso de brackets. O sea, el tratamiento debe tratar de enfocarse más al aspecto ortopédico, ¿no? Y dado estas condiciones muy Ajá. puntuales que he mencionado, trataríamos de ordenar única y exclusivamente lo que está generando problema en ese momento. No vamos a hacer una acción correctiva porque sabemos que podemos hacerle daño, podemos lastimar a los dientes que están en pleno proceso de erupción. Entonces, a esto le llamamos tratamiento de dos fases. Hacemos la primera fase en la que corregimos el problema esquelético o mejoramos el problema esquelético, es una fase interceptiva, y luego, una vez que hemos generado las condiciones y hemos solucionado los problemas de esta fase, quitamos los aparatos. Al paciente lo dejamos sin aparatos hasta que vuelva a entrar en una siguiente fase en la que ya podamos entrar en la fase correctiva. Volvemos a evaluar nuevamente al paciente para poder definir ahora los objetivos de la segunda fase y entrar ahora sí a ordenar los dientes dentro de los maxilares. Pero normalmente los tratamientos Excelente. de Doctor primera Rosa, fase, sí, dime, adelante. no, no. Lo que me están preguntando, ¿no? Pero bueno,
Hay varias preguntas que voy dando recibida. Esto dice, doctor, ¿usted es partícipe o recomienda cuál sería el máximo de un tratamiento de ortodoncia? Llevarlo por fase. ¿Qué nos recomendaría usted? No existen tiempos que estén perfectamente definidos, ¿no? Pero normalmente un tratamiento de primera fase no debería durar más de un año, en el peor de los casos año y medio, porque solamente lo que hacemos es normalizar los problemas de ese momento, ¿no? El tratamiento de segunda fase normalmente dura entre 20 meses a 24 meses, ¿no? Pero va a depender también de la severidad del caso, ¿no? Que podría alargar el tratamiento, ¿no? Hay casos más sencillos en los que uno puede terminar mucho más pronto, ¿no? O sea, no es que existan tiempos No, muy delimitados. Dime, muy sí. definido. No, otra pregunta, me permite, por favor, doctor, hablando de su confianza, vamos a Sí. usar de la confianza del doctor, porque eso No, no son los adelante, temas que el doctor encantado. está tratando, por si acaso. Ujú. Doctor, muy buenas tardes. Esto nos recomendaría usar brackets autoligados. En realidad, les voy a dar mi opinión, ¿ya? O sea, es mi opinión, ¿sí? Dele, doc, dele, ¿ah? ¿Podemos manejar en un Volkswagen? Sí. ¿Puedo manejar en un Tico? Sí. ¿Puedo manejar en un Mercedes? Sí. O sea, al final de cuentas, todos los brackets funcionan igual, todos. Algunos tienen la comodidad de tener tapitas para evitar que tengan que colocar ligas o ligaduras, ¿no? Algunos no tienen las tapitas, pero en mi opinión, absolutamente todos los brackets funcionan exactamente igual porque funcionan con el mismo principio. Un alambre que entra en una ranura, que se pega en una superficie del diente, alejado al sitio donde sería más óptimo moverlo. O sea, están todos los brackets fuera del centro de resistencia del diente. Entonces todos tienen problemas y todos tienen ventajas, ¿no? Lo único que cambia aquí es la facilidad entre bajar y la tapita o poner la ligadura, ¿no? Yo puedo decidir, y los brackets de autoligado fueron propuestos para generar movimientos en teoría sin fricción, pero los movimientos sin fricción son buenos para la primera fase, que es de alineamiento y nivelación. Cuando ya estoy en las fases de trabajo o en las fases de finalización, yo necesito la fricción, si no, no puedo terminar el caso de manera adecuada. Entonces, si necesito la fricción, incluso a los brackets de autoligado termino ligándolos. Termino colocándole a las TICs o termino colocando ligaduras metálicas para poder apretar más el alambre sobre la ranura del bracket. Entonces, en realidad eso Claro. va al gusto del ortodoncista o del clínico, ¿no? Para los que nos están preguntando, quieren entrar más preguntas de eso, vamos a hacer un programa especial, ya un curso con el doctor de brackets autoligantes, y ahí todo lo que vamos a regresar al tema porque el que quiere está preguntando. Ya. Esto es del público, toca. Esta pregunta es del público. Y dice, estimado doctor, muy buenas tardes. A mi hijito le diagnosticaron una clase 3 del maxilar inferior. O sea, se fue, se fue para adelante y entonces Ujú, estuvimos manejando con ortopedia, pero nos han dicho que si queremos llevarlo a una o a una ortodoncia. ujú. ¿Se entiende, Doc? ¿Se entiende la pregunta? Sí, no sé Sí, si se sí, sí. entiende. Sí, sí lo Sí se entiendo. entiende. O sea, Eh, más o menos que si vamos a querer, si lo podemos corregir con ortodoncia o nos vamos a la ujú, cirugía. Bueno, a ver, ya, Doc, sí. lo escuchamos, por Eh, favor. A usted eh, la gente le está preguntando. Mira, ajá, eso va a depender mucho de la experiencia clínica del profesional y obviamente de los estudios que se le hagan al paciente, ¿no? Entenderás que para poder llegar a la decisión de atenderlo o no, pasamos por todo un proceso en el que vamos a pedirle probablemente radiografías o tomografías, modelos, fotografías, vamos a hacer mediciones y vamos a hacer predicciones de crecimiento en función a la dirección en la que están creciendo los maxilares. Entonces, en base a la severidad del caso, podríamos estimar si tenemos la posibilidad de ayudar al paciente en un tratamiento en el que podamos, a través de la ortopedia,
tratar de normalizar un poco las bases maxilares para permitir un tratamiento de camuflaje. Eso es lo que o de compromiso, que es el tratamiento Ahí ortodóntico, está. ¿no? Brillante, Pero si, brillante, pero, brillante, pero brillante. si no tenemos, digamos, el crecimiento a favor, y también lo podemos estimar al momento de hacer el diagnóstico, nosotros mismos le sugerimos al paciente, a los padres, que va a tener que ir a un tratamiento ortoquirúrgico, ¿no? Muchas veces el mejor antecedente es la evaluación de los padres. Porque si yo evalúo al niño y yo veo que hay una alteración en el crecimiento, lo primero que tengo que hacer es ver a los papás o ver a los abuelos. Ellos me van a permitir tener una idea de cuál Claro, es la el etiología. extremo al que Exacto. más o menos se orientaría el crecimiento del paciente, y con eso puedo también tratar de establecer un pronóstico que de todas maneras siempre puede alterarse. O sea, no estamos en la posibilidad de poder decirle a todos los pacientes que le podemos asegurar que los tratamientos ortopédicos, cuando hay alteraciones en las estructuras de las bases, van a funcionar. En algunos casos, el crecimiento puede ir en contra del tratamiento, y quizás un tratamiento que lo hemos orientado a una corrección ortopédica y luego de camuflaje podría ser en un crecimiento anormal de la mandíbula, en este caso, que termine en cirugía. ¿Sí? Excelente, doctor. Excelente. Por eso es que es tan importante lo que yo siempre les comento, estimados, y a los colegas que nos están viendo, es establecer un buen diagnóstico. Y como nos dice el doctor, para hacer el diagnóstico, facilito, si no tiene cámara, con fotos, filmación con su celular. ¿Qué ocasión nos da, doctor? Sí, o sea, de todas maneras, entenderán ustedes que esto es un proceso, ¿no? El diagnóstico no es una bola de cristal y no nos ponemos tampoco un turbante, ¿no? O sea, manejamos elementos desde el punto de vista de la lógica, basados en la objetividad de los registros, que nos permiten establecer el mejor curso para el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Fotografías. Las fotografías, como bien lo mencionas, Yuri, ya ahora las cámaras clínicas, que eran unas cámaras enormes, se han visto facilitadas con los celulares de alta gama, que tienen unas cámaras espectaculares y que pueden tomar muy buena fotografía clínica, ¿no? Los modelos, de todas maneras, para poder hacer las De mediciones de todas los maneras, los movimientos, registros, los modelos, ¿sí? sí. Y los registros, ya sea radiográficos, o actualmente estamos trabajando con tomografías Ajá. Combin, que nos permiten una mejor información también en los pacientes, ¿no? Entonces, así ya no trabajamos a ciegas, establecemos una buena lista de problemas que luego las ordenamos, que nos permiten establecer un sumario de diagnóstico para establecer los objetivos de tratamiento. Mire, tengo una pregunta justo del doctor, ¿cómo nos ayuda una tomografía en el diagnóstico de ortodoncia? La última pregunta, porque el doctor Fekine Mejía, por si acaso, nos ha conseguido solamente 30 minutos y ya no estamos, ya estamos pasando. Entendemos que las radiografías son imágenes de 2 dimensiones, ¿no? Entonces nos permiten ver largo y altura, pero no me permiten ver profundidad. No tengo una idea real de lo que está sucediendo, digamos, en el interior de los maxilares, o poder ver estructuras anatómicas que a veces son limitadas, ¿no? Una radiografía panorámica puede dejarme ver cóndilos, sí, pero no es realmente el mejor objetivo diagnóstico para evaluar cóndilos, ¿no? Para evaluar vías aéreas, para evaluar sutura palatina, para evaluar tamaños maxilares, para ver individualmente cada uno de los dientes. Entonces, yo creo que la tomografía Combin ha marcado hoy una gran diferencia en el diagnóstico, ¿no? Y yo creo que debería ya reemplazar o ir reemplazando a los esquemas convencionales de radiografía. Excelente. Doctor, nos están preguntando en dónde lo encuentran, en el Facebook, en el Instagram, qué red social, WhatsApp, algún número de contacto, doctor, por favor. Sí, estamos ahí ahora en Maxilocor. Tienen ustedes ahí el QR, lo pueden escanear y los va a llevar a nuestras redes y nuestros contactos. Estamos haciendo cursos de actualización, tenemos cursos modulares y cursos Excelente. de temas específicos, así como también asesoría para
algunos colegas que tengan en algún momento algún problema Uy, con algún caso en eso está muy particular que quieran bueno, hacer eso alguna está muy consulta. bueno, Doc, ¿ah? Eso está muy, pero muy bueno, eso está Sí. perfecto. Doctor, realmente ha sido un gusto en el programa, doctor Armando Fernández. Vamos a, ya queda el programa grabado en el YouTube, en la página de Activé. Lamentablemente, queridos amigos, la televisión digital es así, el tiempo se pasó rápido. Entonces, doctor, espero tenerlo realmente en el programa, pues, doctor, ya, para responder todas las preguntas que me tienen. No, encantado, Yuri, un placer de haber estado contigo ahora, siempre a tu disposición cuando gustes. Ha sido para mí un Gracias, placer doctor. enorme poder compartir contigo y con tu audiencia. Doctor, muy buenas tardes, que Dios lo bendiga. Gracias. De igual manera, hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Bueno, queridos amigos, ¿qué tal conversación que hemos tenido con la doctora? Realmente nosotros aprendemos. Señor director, ¿qué vamos a hacer? ¿La doctora llegó de Piura o nos vamos al corte comercial? Usted dirá. Bueno, amigos, ya vamos de vuelta. Muchas gracias, realmente qué bonita conversación que hemos tenido. Cuando el señor director lo indique, vamos a estar conversando desde la ciudad de Piura con la doctora Arabela Atto. Ella es especialista en implantes y rehabilitación oral y vamos a estar hablando sobre la cirugía guiada con carga inmediata, ¿no? La doctora nos ha conseguido también unos minutos para poder conversar sobre ese tema. Doctora, muy buenas tardes. Hola, doctor Yuri. Buenas tardes a todos. Doctora, qué gusto. ¿Qué tal? Qué gusto verla y escucharla. Mucho gusto. Para nosotros, doctora. Sí, su audio se está portando un poquito pegue, un poquito para que no. Doctora, desde dónde usted en la ciudad de Piura. A ver, ¿se nos escucha? Sí, le escucho, sí le escucho. Usted está en la ciudad de Piura. Así es, en este momento me encuentro en Piura. Bueno, yo atiendo Lima y Piura, pero la sede principal está en Piura. Excelente, disfrutando del rico sol, del rico mar del norte, doctor. Todo el año. Y la comida riquísima. La comida riquísima. Bueno, doctora, coméntenos la cirugía con inmediata, por favor. Se escuchó entrecortado, disculpe. Coméntenos sobre la cirugía guiada con carga inmediata. Sí, la definición de cirugía guiada es una técnica digital avanzada que combina diagnóstico tridimensional por imágenes en 3D, ¿no? Y la planificación virtual del tratamiento que culmina en una guía tomográfica o guías quirúrgica, y esta guía es personalizada para cada paciente.
Excelente. Entonces, ¿cómo un dentista que quiere aprender, cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Con un diagnóstico, con un modelo de estudio, uno que quiere hacer una rehabilitación? ¿Cuál sería el primer paso? Ya, el primer paso, el paciente llega a la consulta. ¿Puedes apagar esto? Llega a la consulta y se le hace una orden de tomografía. Se le hace un escaneo para poder hacer una planificación, primero un diagnóstico y una planificación del caso, ¿no? Como ustedes van a ver algunas imágenes que tengo. Van a pasarlas. Sí. Donde se ve la tomografía y el escaneo que estamos empleando. Son dos herramientas importantes. La número 1, si la pueden pasar, en el diagnóstico y la planificación son vitales. Claro, es importante. Lo primero es tomar el modelo. Lo segundo, el primer paso para hacer un diagnóstico. Sí. Ahí está. Ahora vemos las imágenes. Ahí vemos en el lado izquierdo el tomógrafo, ¿no? Y en el lado derecho el escáner intraoral, ¿no? El tomógrafo va a reproducir todas las estructuras de hueso y dientes, ¿no? Y el escaneo es como una copia, una fotocopia de toda la dentadura del paciente, tanto zonas edéntulas, o sea, donde no hay dientes, como los dientes que le quedan al paciente, ¿no? Y después se hace un match. ¿Qué es el match? Es la información de la tomografía, que es en DICOMS, se une con el STL o el EPY, que son la información, se hace una unificación de ambas cosas para crear después una guía tomográfica. O sea, se unen ambas cosas del mismo paciente y se puede hacer, ya pasa la guía tomográfica a ser diseñada según nuestra planificación virtual, y una vez que hemos diseñado de tal forma cómo queremos la angulación de los implantes, la distribución, por eso tiene que ver mucho y los conocimientos del implantólogo, para ver cómo va a redistribuir la angulación, cómo va a colocar los implantes con una precisión para que sea una colocación, y le digo, que sea exacta, ¿no? Para poder diseñar en forma perfecta cómo van a ir los implantes y pasa después a una fresadora que en poco tiempo la fabrica. Esa guía tomográfica contiene anillas, que es la zona por donde se va a introducir el fresado o la colocación del implante, y es de un material de resina. La guía tomográfica tiene que estar asentada muy interesante. Exacta. Sí, si tiene dientes el paciente todavía, entonces tiene que tener una adaptación perfecta en los dientes y en la parte déntula. Y muchas veces colocamos unos pines que van atornillados al hueso para su sujeción, ¿no? Y no se mueva nada para no haya problemas. Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema que estamos viendo? Sí, qué interesante, doctora, realmente qué interesante. ¿Cuáles podrían hacer las ventajas para usar las guías quirúrgicas con carne? Ya, la ventaja es que vamos a colocar nuestros implantes con una precisión
vamos a una precisión milimétrica. Vamos a proteger estructuras delicadas, como pueden ser los conductos dentales superior, los senos maxilares, ¿no? Estructuras que tenemos que proteger. También nos vamos a asegurar que el implante quede ideal para la prótesis definitiva. Y vamos a reducir tremendamente el dolor, la inflamación, y el tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido. Esto nos garantiza resultados predecibles y seguros para el paciente. ¿Y algunas desventajas que tenga, doctora? ¿Desventaja? Bueno, Sí. La cirugía guiada no se puede hacer en todos los pacientes. Una persona que tiene una apertura corta, ¿no? De 30, menos de 35, no puede, no tiene una apertura amplia, no se puede hacer esta técnica, porque como usamos unas fresas largas y va la guía tomográfica y todo eso toma un espacio en la boca, tiene que tener una apertura amplia para poder trabajar. Excelente. Sí, definitivamente. Sí, esa es la desventaja. Doctora, y para hacer esto, un protocolo reverso es lo ideal, ¿no? Sí, así es. Nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. Quiero también mostrar algunos casos que tengo, que lo he hecho. Por favor. No sé si pueden pasar más adelante. Ahí se está viendo cómo hemos dado este mismo caso. Lo estamos planificando. Si ustedes ven un ratito. No, tranquilo. En la planificación de ese caso, justamente estábamos viendo en la zona anterior, junto con el radiólogo, que las chimeneas donde se atornillan los implantes quedaban muy hacia afuera, hacia vestibular. Entonces eso se fue corrigiendo y logramos poner la parte posterior, ¿no? Y ahí se como este es otro caso. Están pasando un All-on-4, en este caso es un paciente que vive en Estados Unidos. Se hizo carga inmediata con tomografía, con cirugía guiada, también lo hicimos, y con carga inmediata. Le colocó una híbrida, ¿no? Una híbrida le puso ahí, me parece que es una híbrida. Correcto, es una híbrida, ¿no? Con estructura metálica. Doctora, hay una pregunta que nos están haciendo. Sí. Le hago una pregunta que nos están haciendo. Paciente, mire, el paciente dice cómo puede con el empaquetamiento de la comida que es una prótesis híbrida. Tenemos muchas herramientas. Tenemos el irrigador bucal, que es una maravilla. Claro, exacto. El Waterpik, famoso el Waterpik, que ahora, bueno, está en toda su boga ahora. Esos irrigadores orales, hay bastantes en el mercado que son inclusive con pilas. Sí. Viaje, se los puede llevar a casa, se los puede llevar al trabajo. Eso también hay unas agujas, unos enhebradores plásticos que se coloca la aguja en la aguja y se puede pasar por debajo de la prótesis. También hay unos cepillos interdentales, Interprox, pero más que todo ahí en la zona mucho el hilo, y también los irrigadores orales, que entra una agua, es presión de agua a chorro, como un chisguete a presión, igual que una jeringa triple del dentista, igual. O sea, toda la prótesis, y eso ayuda a desalojar diariamente los alimentos. Y lógicamente tienen que tener la ayuda del odontólogo cada cierto tiempo. Hay que desarmar la prótesis, limpiarla,
Eso. mantenimiento, como los dientes de uno que necesitan mantenimiento, que es la profilaxis, ¿no? Una profilaxis profunda. Exacto. El paciente una vez que es responsable, tiene que hacerse una buena higiene. El cepillo, los hilos, el waterproof, para mantener sus implantes. Y visitar a la doctora cada 6 meses, una vez al año, por lo menos, para el mantenimiento. Sí, correcto. Una vez al año se desarma, se saca todo y cada cierto tiempo, cada 2 o 3 años, se cambian los tornillitos y Ajá, bueno, es eso. son limpiezas muy simples que se pueden hacer, hecho por el periodoncista, hecho por el implantólogo, hecho por el protesista, se puede hacer, ¿no? Donde estén, siempre Sí, exacto. indicar al paciente qué tipo de implante le hemos colocado, ¿no? Para que tengan una idea la persona que le va a hacer la limpieza, qué usar, ¿no? No sé, muy interesante lo de sí, mire. mantenimiento, porque la mayoría de implantólogos damos garantía de por vida de los implantes porque es un tratamiento muy predecible a largo plazo, pero siempre y cuando el paciente mantenga una buena higiene y sus controles con el odontólogo que esté capacitado para hacer ese tipo de limpiezas, ¿no? Excelente. Mire, una pregunta que doctora, me pusieron 6 implantes, pero yo no quiero usar una prótesis total, bueno, no es total, no debe ser que utilice una híbrida. ¿Cuál sería el mínimo para poder usar coronas fijas? ¿Se entiende la pregunta? Parece que el paciente pues no quiere usar la prótesis, la híbrida, ¿no? Y tiene solamente 6 implantes. ¿Cuál recomendación le...? En muchos casos, eliminamos toda esa parte de encía, ¿no? Es dependiendo del caso del paciente. En muchos casos se hacen puentes atornillados, ¿no? Y depende de qué cantidad de implantes se han colocado, ¿no? Porque en una total superior mínimo deben ser 4 mínimo. Ahora, si se pueden colocar más implantes, a buena hora, ¿no? Pero muchas veces por la cuestión económica se ponen 4. En el caso de la pregunta que me has hecho, se puede evitar poner mucho acrílico en el paladar, haciendo puentes fijos de porcelana o de circonio, que están en toda su boga, ¿no? Que sean atornillados para cualquier mantenimiento que se necesite, ¿no? También se puede hacer, depende de si la paciente no necesita, si su perfil no está alterado, se puede hacer puentes fijos, ¿no? Si el paciente tiene la boca hundida, tengo que hablar así para que me entiendan, tiene hundido. Sí, es perfecto, doctora, perfecto. No le voy a poner un puente, va a necesitar una híbrida porque necesita un poco de encía para que levante el labio, ¿no? Y no quede así hundido. Sí. Una vejez prematura, ¿no? Por eso, dependiendo del caso, se hace. El perfil sí, eso es lo que usted... Sí, porque los pacientes pierden los dientes y cuando pierden los dientes, pues el huevo se chupa, ¿no? Y muchas veces el paciente puede decir, no, yo quiero coronas, pero como dice la doctora, a la tela, no, si va a quedar pues sin perfil, ¿no? Y entonces ahí es cuando en la prótesis le ponen, ¿no? Así. Una cosa chistosa que me pasó, viene una paciente, le hago una prótesis híbrida porque ella tenía hundido esto, ¿no? Y le termino el tratamiento y viene su amiga, una amiga de ella, y me dice, ay, quiero que me hagas el mismo tratamiento de mi amiga. Bueno, esta señora tenía todos sus dientes completos, solamente era para hacerle curaciones.
¿pero qué le has hecho? Le has hecho una cirugía plástica, ya no tiene arrugas, no tiene nada. Era la híbrida que le había mejorado totalmente la cara a la señora. Realmente parecía... Claro que sí. Y yo no podía ayudarla a la amiga, porque yo armonización orofacial con botox. Uy, doctora, uy. Puedo igualar a Bueno, doctora Aravena Hato, se nos acabó el tiempo. ¿Algún número, alguna página donde la pueden buscar, doctora, por favor? Sí, en todas las redes sociales como Aradén Perú, atendemos en Piura y en Lima, en Miraflores. El número de contacto es 9966000171. Estamos para ayudarlos en cualquier caso. Gracias por la... ¿Puede repetir su número? ¿Puede repetir su número, por favor? 9966000171. Excelente. Doctora, le agradezco por su tiempo, espero tener más tiempo para conversar, porque se han quedado un montón de preguntas, un montón de preguntas, o sea, y nos metemos en una conversación de largo. Bueno, será para otra oportunidad, encantada. Y buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Yuri. Gracias, doctora. Bueno, ¿qué tal programa, queridos amigos? Hemos estado conversando desde Piura con la doctora Aravena Hato. Les agradezco a ustedes, como siempre, por siempre estar con nosotros. Cuídense mucho. Hay que estar bien atentos, hay que estar muy atentos a las emergencias, a las lluvias, a los temblores, ¿no? Priorizar la vida.